Amigos de Tecnotren, gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición, que bueno, estamos de estreno y además estamos muy contentos porque estamos engalanados y de manteles largos con la presencia del doctor Carlos Bravo Reyes, quien además de ser pues un experto en el ámbito de la educación, ha logrado fusionar la educación con el manejo de la tecnología que tanta importancia tiene en la actualidad, que tanto interés está generando cada vez más y que finalmente, bueno, pues él, al ser este experto, el día de hoy nos va a compartir un poquito pues de toda esta travesía que ha venido pues trabajando a lo largo de su amplia y vasta experiencia profesional. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la entrevista el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por atreverse a invitarme acá. Así que muchas gracias, el agradecido soy yo. No, para nosotros es verdaderamente un honor y pues si le parece bien nos vamos de lleno ya con con las preguntas, pues para que nos pueda compartir toda esa experiencia que tiene. Doctor Bravo, bueno, sabemos que su trayectoria en el ámbito educativo y su trabajo con la parte de las tecnologías digitales en la enseñanza pues son ampliamente reconocidas y por ahí ustedes, amable audiencia, se meten y buscan información sobre él, encontrarán muchísima información, muchísimos artículos que hablan justamente de esta fusión de estas ramas que el doctor Bravo ha trabajado. ¿Podría compartirnos cómo ha sido su experiencia justamente integrando la tecnología en el aula? Ese sería como el primer punto. Y la segunda es, ¿cómo ha visto evolucionar la educación en los últimos años? En especial en Bolivia, algo que no comenté es que justamente él está por aquellos lares y bueno, en el resto de Latinoamérica, doctor. Bueno, mira, muchísimas gracias. Bueno, va a ser una conversación, a mí me parece interesante porque son muchos años de experiencia. Quiero comentarte que mi acercamiento al área de la tecnología surge justamente en La Habana, Cuba, donde nací, donde hice mi licenciatura en educación, donde hice mi doctorado y donde estuve trabajando varios años en el campo de lo que le llamábamos medios de enseñanza. Tuve la suerte, la fortuna de trabajar en la misma universidad donde me había graduado y allí era la universidad puntera, por decirlo de alguna manera, en el empleo de los medios. Teníamos medios de avanzado, vamos a decirlo, para los años, 80. Para los años 80 teníamos medios avanzadísimos y trabajábamos, incluso teníamos un canal de televisión en circuito cerrado que era en blanco y negro, y ahí empecé yo a hacer mis primeros pininos en el campo de los medios. Siempre me gustó la fotografía y aquí en mi habitación, que bueno, los invito a que pasen por acá. Esta es mi casa, así que están invitados. Y aquí si no tengo nada de fondo, ese es el fondo mío siempre. Pues te decía que ahí empecé yo, me gustaba la fotografía, me gustaba la parte de audio, hice la primera maestría que se dio en Cuba en el campo de los medios de enseñanza o de tecnología educativa, como después se le llamó, y de ahí seguí trabajando y es lo que hago hoy en día, ¿no? Pero vinculando la parte pedagógica con la parte de la tecnología. Y eso siempre ha sido para mí una pasión. Y una pasión porque yo comencé cuando los medios eran físicos. Es decir, la televisión no era nada digital. Teníamos al principio, después se adquirió un equipo de televisión que era súper moderno al extremo que la televisión cubana venía a nuestra universidad a realizar determinados tipos de trabajo y a veces nosotros le dábamos servicio a ellos. Te podrás imaginar el nivel de actualización de las cámaras. Eran unas cámaras gigantescas, pesadísimas, y así nosotros recorrimos muchísimos lugares de Cuba. Tuve la oportunidad de recorrer toda la isla haciendo videos desde el punto de vista educativo. Entonces, esto me ayudaba cada vez más a vincular desde un retroproyector, un proyector de diapositiva, la pizarra, un material impreso al video. Entonces, realmente
tengo la fortuna, vamos a decirlo de alguna manera, que he pasado de los medios analógicos a los medios digitales y siempre trabajando con ellos y siempre sorprendido de que mañana qué es lo que me va a esperar. Entonces, creo que esa es es decir, lo mejor que me ha dado la vida es en ese sentido poder haber transitado en todas estas décadas desde aquellos medios que muchísimos quizás ni los reconocen hasta hoy la inteligencia artificial, por poner el último de estos medios. Qué interesante lo que nos comenta, porque básicamente se han vivido tres grandes brincos en el proceso, ¿no? Desde los medios analógicos, que para quienes pues son muy jovencitos, seguramente no sabrán ni de lo que les estamos hablando, ¿no? Nos teníamos Exactamente. que parar a cambiarle o moverle con un botoncito porque el control remoto pues todavía no estaba. Las ediciones eran cuadro por cuadro, nada de lo que ahora la digitalización nos permite. Era un Ujú. mundo muy diferente. Se logra este brinco a los medios digitales y yo me maravillo de cómo usted va junto con estos brincos, porque también sé que está trabajando ya con la inteligencia artificial y la educación. Entonces, esta capacidad de adaptación, pues es maravillosa, porque la verdad es que muchos nos quedamos en el camino porque nos da miedo. Porque cómo lo voy a hacer, vamos, no es fácil, el proceso de adaptación no es fácil porque finalmente nosotros no somos nativos digitales, doctor. Sí, pero esa clasificación de nativos, etcétera, yo creo que existe para el que quiere olvidarse de los medios o justificar que no hace algo de ello. Porque cuando la pandemia, por ejemplo, nuestros estudiantes hoy eran nativos digitales y eran los primeros que no sabían qué iban a hacer, que no sabían qué podían hacer. Entonces, ese término es, yo creo, para justificar el bajo o el poco empleo de los medios. Yo tengo dos premisas básicas en este camino. En primer lugar, siempre digo que lo primero que hay que hacer en cualquier situación de aprendizaje es perder el miedo con el empleo de los medios. Incluso el otro día cuando estábamos en Panamá, y ahí es el contacto con su universidad, en una ponencia que hacíamos allí, yo decía que en un libro que lancé justamente en Panamá, decía que la primera estrategia o la estrategia cero para el uso de la inteligencia artificial es perder el miedo. Todas las demás estrategias se derivan de esta. Y la otra premisa y lo otro siempre que digo y que por eso me logro mantener es que mi lema, y se lo transmito a mis estudiantes, es 2 pasos delante de los demás. Y no lo vean desde el punto de vista autosuficiente, sino en el sentido de que como divulgadores, como profesionales en este campo, como profesores, como seres humanos vinculados a la tecnología, tenemos que estar siempre experimentando y dando un paso más allá. Y esa es una de mis metas siempre, 2 pasos delante de los demás. Y eso lo vengo diciendo hace 40 años, yo creo. Tremendo compromiso, doctor. El primero se dice muy fácil la parte de perder el miedo, pero bueno, es un proceso pues sobre todo las personas que no nacieron con la facilidad o el acceso a estos medios digitales se complica. Y la otra, 2 pasos adelante, cuando el día de hoy todos los días amanecemos con novedades en el mundo de la tecnología y nos dormimos con una idea y amanecemos con otra y ya no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Y este reto y este compromiso de ir un poquito más adelante tratando de prospectar, es interesante el compromiso, doctor. Claro que sí. Doctor, platíquenos un poquito justamente, bueno, con toda esta vasta experiencia que usted tiene, bueno, desde esta su formación en la parte de la educación y su gusto y este adentramiento que ha tenido al manejo y uso de la tecnología educativa, de la tecnología a través de medios digitales hoy día, ¿cómo ha logrado integrarlo en el aula? ¿Cómo ha sido este proceso para usted, para las instituciones, para los alumnos e incluso para sus compañeros que comparten el rol docente?
Bueno, primero el ejemplo, primero el tratar siempre de hacerlo. Por ejemplo, bueno, en Cuba, como te decía, trabajaba en la Universidad Pedagógica de La Habana en el área de medios, o sea que ahí todo el mundo nos decía, bueno, este es el medio. Teníamos incluso, y todavía existe, una Asociación Nacional de Videastas de Video, de productores de video. Yo era el vicepresidente en aquel momento y hacíamos muchas actividades también para promover la realización del video. Esa asociación sigue hoy, pero bueno, tiene otros objetivos diferentes. Y acá en Bolivia, justamente yo, aunque resido en Bolivia desde hace 25 años, pero venía a Bolivia desde mucho antes, justo por el campo de los medios. Mi aterrizaje aquí en Bolivia ocurre en un congreso, en un encuentro latinoamericano de video que fue, por llamarle, el segundo encuentro latinoamericano de video en el año 89. Se hizo en Bolivia, se hizo en Cochabamba, y ahí nos reunimos más de 100, 120 videastas de toda América Latina. Fue una cosa fantástica. Nunca se habían reunido tantas personas en el campo del video en ese momento, donde además el video seguía siendo analógico, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí en la universidad donde ya trabajo, evidentemente también un poco con el ejemplo. Yo era de los que me llevaba el retroproyector, ese equipo que era con láminas de acetato, me lo llevaba de un lugar a otro. La gente me decía, pero ¿para qué traslada eso? Para dar la clase. Y no tenía entonces en unas aulas donde trabajaba un lugar correcto para proyectar y le decía a los estudiantes, vamos a hacer una pantalla con un papelógrafo, un papel sábana, papel grande, esto, pegábamos 4 papeles y ahí teníamos. Y los estudiantes usaban el retroproyector de esa manera. Después me llevaba mi computadora de escritorio, cargaba con mi computadora de escritorio y conseguía un proyector y ahí proyectaba. No teníamos internet, pero bueno, yo hacía las capturas de pantalla, las capturaba en mi casa, donde el internet era por vía modem, por supuesto. Hacía todas esas capturas de pantalla o armaba como si fuera el sitio buscando con toda la información y me llevaba mi máquina, me prestaban increíblemente, había un proyector de video, me llevaba mi computadora, ahí la conectaba. Y así daba mis clases. Y te cuento una anécdota. Un día, estaría hablando año 2001, 2002, por ahí más o menos, Internet ya se conocía, pero no ampliamente, y estaba dando clases con profesores de mi universidad, que bueno, ahora te explico eso, y hay un profesor que se me acerca y me dice, óigame, anoche no pude dormir nada. Yo dije, bueno, será culpa mía. Le dije, ¿pero qué le pasó? Me dice, no, 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 yo llegué a mi casa, le dije a mi hija, ¿qué es eso de internet? Me dijo, mira, es así. Y me he quedado como hasta las 4 de la mañana, sorprendido, fascinado con lo que me he perdido. Y yo le dije al profesor, mire, usted no se perdió nada, se lo va a perder de ahora en adelante. Y quiero decirte que de eso han pasado 20 años y yo me lo sigo encontrando en la universidad. He tenido el privilegio también de ser profesor, vamos a decirlo de esta manera, de más de la mitad de los profesores de mi universidad. Entonces, las personas me conocen, yo digo a veces, bueno, no recuerdo quién es, pero, sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Porque, bueno, la universidad tiene 100.000 estudiantes, tiene como 1.800 profesores, entonces, la mitad por lo menos me conocen, y me conocen por el campo de los medios, por el campo de siempre insistir en esto de los medios. Hubo un momento determinado en que empezó la moda de las pizarras digitales interactivas y yo nunca la había usado. Y un día me dice el director de la carrera de educación, óigame doctor, vamos a enseñarle a los profesores a usarla. Y yo, mira, yo nunca la he usado, pero voy a aprenderla. Y ahí me encerré en un aula y
aprendí y después me dediqué a capacitar a muchísimos profesores, no solo en mi facultad, sino en otras facultades también. Y es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. Por eso te digo, 2 pasos delante de los demás. Qué recorrido y qué viaje nos acaba de regalar, doctor, en toda esta forma de hacer las cosas y demostrar que finalmente, pues, el interés y las ganas de integrar estrategias diferentes para favorecer el alcance de aprendizajes deseados, pues, está ahí. Y al alcance de todos, solo que tenemos que subirnos al barco para que no se nos vaya y estemos navegando juntos, doctor. Con respecto, por ahí, bueno, estuvimos leyendo algunos artículos y hablaban de un modelo que desarrolló sobre las aulas digitales y la tecnología educativa. ¿Nos podría compartir un poquito cómo este modelo que usted pues integra o trabaja ha impactado justamente en estos procesos de los que hablábamos hace un ratito, del proceso de enseñanza, del proceso de aprendizaje en su universidad? Claro, gracias. Sí, mira, hace unos 15 años atrás, el director de un departamento en la universidad, muy amigo mío también, que había sido también mi alumno en algún curso posgrado, me llama y me dice, mira, Carlos, yo no sé nada de esto de Moodle ni de estas plataformas, pero esto tenemos que aplicarlo en la universidad. Y yo le dije, bueno, mira, yo he venido ya trabajando un poquito, un poco, vamos a decirlo, tenía mi propio servidor y hacía que los estudiantes matricularan en mi servidor. Y entonces por ahí me encontré otro profesor, un informático que después yo fui su tutor de tesis doctoral en el campo justamente de las aulas virtuales y empezamos este recorrido de la educación a distancia, porque dijimos, si vamos a trabajar esto, no es enseñarle Moodle, no es enseñarle cómo trabajar, porque eso lo puede aprender cualquiera, sino es enseñarle la parte oculta, la parte pedagógica, la parte de por qué yo voy a trabajar. E incluso creamos primero un diplomado, después una especialidad y después lo que se convirtió en una maestría, que le llamamos incluso, le llamamos así, aprendizaje a distancia con el empleo de Internet. Y yo recuerdo que el tercer módulo de ese diplomado era Moodle. Y habían profesores que me decían, pero Carlos, yo quiero aprender Moodle. Y decía, a tiempo, vas a aprender Moodle, no te preocupes. Pero yo quiero aprenderlo, pero ya lo vas a aprender. Espérate, no te desesperes. Y después cuando llegaban a Moodle me decían, oye, me tuviste la razón. Primero me enseñaste lo que era la educación a distancia. Después me enseñaste un grupo de medios para poder trabajar en mi aula. Y así empezamos un poco también, no solo la parte del trabajo con los medios, sino la parte científica. Y fuimos trabajando en un modelo que le llamamos modelo digital del proceso pedagógico, donde, bueno, lo que tomamos en cuenta no es tanto el aula en sí, sino todas las estrategias que el profesor debe crear, debe utilizar. Este modelo, después con los años, se creó en la universidad una dirección de educación a distancia y tecnología educativa, donde su fuerte, su centro principal es justamente el empleo de la plataforma Moodle. Y bueno, ahí tuvimos el honor de ser el asesor, porque bueno, no quiero meterme a director, sino simplemente el asesor pedagógico. Y hoy en día, ya han pasado varios años, ellos han consolidado un formato apoyado en esa estructura, en ese modelo, porque lo que sigo viendo, y no pasa en la universidad porque son exigentes que el modelo y el formato tiene que ser este, pero en otras universidades vemos que las aulas virtuales lo que hacen es convertirlas en almacenes digitales. Entonces llega el profesor X, y le dice, aquí tienen 50 PDF. Entonces es un juego a la mentira, ¿no? Porque ni yo me voy a leer los 50 PDF, yo sé que no se lo van a leer los 50 PDF, pero le pongo 50 PDF para hacerme el tipo rudo, el tipo duro. Y nosotros siempre decimos, no,
el aula virtual es un espacio de interacción. Y si me permite, te diría algo más que quizás suene un poco feo, pero es que después de la pandemia, la educación a distancia un poco que se ha prostituido. ¿Y por qué lo digo? Porque cualquiera llega y dice, vamos a organizar un curso a distancia. Bueno, está bien. Y los contenidos, no, no, tú pon los contenidos que quieras. Digo, pero señor, eso no se hace así, no puede ser así. Y los profesores, mira, yo voy a traer a mi amigo, al otro, pero él sabe trabajar con la plataforma. No, pero aprende. Digo, bueno, eso es como, y yo muchas veces le digo, tú irías a un médico que se acaba de graduar para que te opere del corazón. No, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Y cómo vas a llevar a un profesor que no sabe trabajar con la plataforma a darle clase a las personas? Entonces, esa es la gran problemática que seguimos teniendo hoy en día, como que si uso la plataforma es la forma de organización del proceso pedagógico, y no, es la forma de organización del proceso pedagógico y después determino la plataforma que voy a emplear. Y generalmente lo que hacemos es al revés. Hay una expresión en Cuba de poner la carreta delante de los toros, de los bueyes, ¿no? O sea, la carreta delante y ellos detrás, ¿no? Tiene que ser al revés. Bueno, de todo lo que nos comenta, hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención. La primera es entrarle con los recursos que tengamos, porque luego también creo que ese es un pretexto muy común, ¿no? Es que yo no tengo los medios para entrarle, no tengo, y pues usted nos narraba que hasta con un papel, ¿no? Se podía proyectar los acetatos, ¿no? En su momento, porque la intención era encontrar el cómo sí y no el cómo no se puede hacer. Y la otra cuestión que algo, bueno, la pandemia nos obligó de alguna manera a adentrarnos y subirnos al barco como fuera, ¿no? Con tal de solventar pues una necesidad que no previmos, que estaba ahí y que tenía que ser resuelta en el ámbito, en todos los ámbitos, pero enfocándonos en el ámbito educativo. Y no nos dieron muchas veces las herramientas, doctor. Nos soltaron y nos dijeron, aquí tienes que hacer, aquí das tus clases y que Dios te ayude y velo navegando como Dios te dé a entender. Y creo que uno de los grandes males es que el maestro quería dar las clases de la misma manera que los daba en forma física. Y entonces toda la riqueza tecnológica que podría emplear, pues no la usaba y no necesariamente porque no quisiera, porque no sabía que había ahí o cómo entrarle, ¿no? Y pues los más aventurados iban, exploraban y encontraban ahí algunas herramientitas. Pero bueno, eso a nosotros nos trae también una situación hoy día de aquellos alumnos que decimos son alumnos pandemia, ¿no? Porque traen en algunos casos, pues rezagos Ujú. importantes. Sí, mira, Dígame. no, dime, ¿qué me ibas a No, no, preguntar? no, justamente le iba a decir, ¿cómo ve esta situación, no? Bueno, bien, hoy en día estamos, sí, con esos estudiantes, lo vemos, lo hemos visto en la universidad. Hace poco en mi facultad me dieron la tarea de organizar desde el punto de vista técnico el examen para la prueba de suficiencia académica, es decir, los bachilleres, y nos damos cuenta que la preparación es bajísima, malísima, pues así, como tal, porque esos son los bachilleres de la pandemia, los chicos que estaban en la escuela media y pasaron al bachiller y nos llegan a la universidad. Nosotros cuando la pandemia nos pasó eso mismo, pero a mí me llovían las preguntas, doctor, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? Y yo decía, yo no sé, no tengo idea. No sé ni cómo voy a no sé ni cómo voy a hacer una videoconferencia. Yo la hacía antes con un programa que bueno, era un poco pesado, etcétera, pero lo hacía una vez a la semana, pero ahora todos los días, no sé. Y como tenemos una mención en mi carrera de ciencia de la educación que se llama tecnología educativa, nos pusimos a averiguar con los chicos qué podíamos hacer. Y justamente el 30 de marzo del 2020, y lo mantenemos hasta hoy en día, comenzamos a publicar todos los días lo que se llama una recomendación diaria.
Es decir, ya vamos por las 1635, 36 vamos a publicar. Aquí es, no importa, aunque he estado en México, he estado muy cerca de donde tú estás en este momento. Soy muy amante de Guanajuato, así que por favor, me encanta. Siempre digo que es la ciudad más maravillosa que tiene México y he recorrido varias de ellas. Pero donde esté, en cualquier lugar que esté, siempre, todos los días, publico una recomendación diaria que tiene que ver justamente con todas estas problemáticas de cómo hacer esto, cómo mejorar la escritura, qué programa utilizar para hacer esto, para hacer lo otro. Al principio era la emergencia, cómo usar Jitsi, cómo usar Google Meet, cómo hacer una videoconferencia en Telegram, perdón, en Facebook, en Telegram, cómo, eh, cómo ponerte cuando vas a enfrentarte a la cámara. Es decir, así era eso y bueno, la seguimos manteniendo y hoy en día esas recomendaciones, muchas de ellas por supuesto están vinculadas a la inteligencia artificial, pero ya sabes, recomendación del día, todos los días sacamos una recomendación siempre y bueno, ese ha sido mi aporte, digamos, a este campo y un homenaje también a todas esas personas que fallecieron en la pandemia, a todos esos médicos, a todo ese personal que estuvo trabajando intensamente en cualquier parte del mundo, también era un homenaje nuestro a ellos, ¿no? Y entonces ese libro dijimos, no, se acabó la pandemia, pero lo seguimos porque es lo que me gusta hacer y ya te digo, me lleva tiempo, pero me gusta hacerlo. Bueno, primero esta es su casa, doctor. Aquí con Eh, todo gusto lo recibimos, pero mire, con los brazos bien, bien abiertos. Cuando venga por acá, por favor, no deje de visitarnos. Y doctor, cuéntenos, ¿estas recomendaciones están públicas, abiertas a sí, sí. todos? ¿Y dónde? Invítenos, ¿dónde podemos seguirlo? Bueno, te tendré que pasar los datos después para Sí, que sí, la sí. puedas seguir. Las hemos publicado siempre en mi página en Facebook. Tenemos también un canal en Telegram donde las pasamos. Tenemos un sitio web que está un poco desactualizado, pero ahí las coloco. Y siempre, todos los días, donde primero yo la publico es en mi página en Facebook, que me pueden encontrar así, Carlos Bravo Reyes. Bueno, quizás existen otros, pongan Bolivia, algún indicador para poderme encontrar. Pero además de esto, también las publicamos en forma de libro digital, que te pasaré los enlaces. En este momento tenemos 4 tomos. Ya estamos comenzando el 4.º tomo. Tenemos, si no me equivoco, creo que 22 o 23 ediciones porque los tomos, el primer tomo tiene 500, pero bueno, se fue creando cada 100 uno nuevo. Después la gente me decía, no, 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 quiero reagruparla todo. Entonces lo hacíamos cada 50, sacábamos una nueva edición y así, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que realmente me gusta, me gusta. Y justamente bajo este principio, 2 pasos adelante para estar siempre en este mundo y contribuir al resto de las personas también un poco con lo que uno conoce, con lo que uno quizás sabe un poquito más. Y que además, como usted lo desea, pues con esto es compartir un poquito lo que sabe, ponerlo al alcance de los demás que quieren saber, que quieren conocer, que quieren seguirse actualizando, pues de manera abierta y generosa, ¿no? Que es parte finalmente también de uno de los preceptos de la educación, el lograr compartir y, pues en este caso, traspasar las barreras del aula y compartir para quien guste, esté interesado y bueno, pues se quiere acercar a este mundo de la tecnología y pues vincularlo con su práctica educativa. Y justamente en este tenor, doctor, ¿cómo ve usted el futuro de la educación? En este momento me voy a centrar en la educación superior en términos de integración tecnológica. ¿Cómo ve cómo estamos en ese ámbito? Bueno, realmente no creo que estemos en el mejor momento. Creo que realmente en la educación superior nos pasa algo. Yo lo veo en Bolivia, pero creo que pasa en todas las universidades, o generalmente pasa en muchas universidades. Y es que se gasta mucho dinero en tecnología
que después no es necesaria o es escasamente utilizable. Yo lo digo por la experiencia que tuve de las pizarras digitales interactivas, que cuando me enseñaron la primera y que aprendí a trabajar, le dije, esto para la educación superior servirá para algunas carreras. Para las carreras de ciencias sociales esto no tiene utilidad. Tendrá utilidad para una materia, para otra, pero no hace falta invertir. Y entonces yo le decía a los directivos, ustedes antes de comprar esto, las probaron, llamaron a algún experto, a algún conocedor para que le explicara si servía o no, porque lo que nos pasa en la educación superior es que las empresas llegan y nos venden los materiales. Y mira lo contradictorio. Suele suceder que en la educación, no solamente la superior, sino en toda la educación, los medios más utilizados vienen de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? El celular lo introdujo en la educación el estudiante, no fue el profesor. Y la inteligencia artificial la está introduciendo el estudiante, no los profesores. Entonces, los grandes cambios y los grandes recursos generalmente vienen de abajo hacia arriba. Es el estudiante el que lo empieza a utilizar y ahí los profesores dicen, bueno, te lo prohíbo o no te lo prohíbo o pasa esto. Y hoy estamos escuchando profesores que le dicen al estudiante, no pueden utilizar ninguna herramienta de inteligencia artificial. Y mis estudiantes me dicen, pero es que él no conoce ninguna. Así que cualquiera que yo utilice no va a poder detectar. No sé, y con esto de la inteligencia artificial, yo realmente siempre estoy muy preocupado porque nosotros cada vez vemos una brecha muy grande entre quienes la emplean y quienes no la emplean. Y no estamos preparando a los estudiantes para ese empleo de la inteligencia artificial. Lo seguimos preparando con los mismos parámetros, seguimos exigiéndole lo mismo y no nos estamos dando cuenta que hay un mundo fuera. Hay un mundo fuera para el cual el estudiante no se está preparando. El otro día, justamente en un posgrado que estábamos dando de inteligencia artificial, yo les decía, y bueno, me disculpa que me meta en otros campos, ¿no? Yo les decía a los profesores, sí, la inteligencia artificial no va a suprimir al profesor. No, lo único que va a pasar es que las instituciones van a contratar a aquellos que saben utilizar la inteligencia artificial. Y además, probablemente donde hacen falta 10 profesores para dar la misma materia, usted contrate solamente 5, porque la otra mitad del contenido lo puede desarrollar con un ChatGPT personalizado. Y se ahorra una gran cantidad de dinero y ahí está la motivación, el interés, etc. Y la gente dice, pero el lado emotivo, el lado emocional, ese lado lo tenemos, pero lo tenemos con los estudiantes, lo tenemos con los padres, lo tenemos con la sociedad, lo tenemos también con el profesor, pero el estudiante no está todo el tiempo con el profesor, está todo el tiempo con el resto de las personas que no son docentes. Entonces, la excusa es, no, el lado emocional, el lado humano, y le digo, pero si nosotros tenemos a nuestros estudiantes a veces 4 horas a la semana, o vamos a poner la sumatoria de todos ellos, 40 horas a la semana, el resto del tiempo con quién lo pasan. Y muchas veces ya ni siquiera es con otras personas, es con sus propios dispositivos, ¿no? Que es con quienes más interactúan. Y me genera dos reflexiones muy interesantes. La parte del prohibicionismo, ¿no? Que es nada de celulares en el aula y implica una sanción. Y cuando el celular se ha convertido en una herramienta para el estudiante, ¿no? Una herramienta de trabajo. No necesariamente, probablemente sí lo está haciendo, ¿no? Pero no necesariamente solamente está navegando en las redes, no nada más está perdiendo el tiempo, sino que también está encontrando recursos
para solventar sus actividades estudiantiles. Y la otra reflexión que me genera es el brinco que dimos las instituciones educativas ante la idea de la inteligencia artificial, y el brinco no fue cómo lo agrego a mi institución, cómo lo manejamos en el aula, sino cómo hago que el estudiante no lo utilice, o si lo utilice no haga trampa. Eso fue la preocupación en un primer momento sobre el uso de la inteligencia artificial. Y yo me preguntaba, pero ¿realmente ese es el enfoque? O sea, entiendo que debe de haber un marco ético, pero realmente lo que a mí me debe preocupar es que el alumno no lo utilice, o debería de enseñarle y apoyarlo a usar responsablemente, ¿no? ¿Qué opina al respecto, doctor? Mira, yo creo que prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Cuando tú le prohíbes al estudiante el uso del celular, yo no soy de esas personas, pero cuando se lo prohíbe, él lo va a usar, lo va a utilizar, lo tiene metido aquí, lo tiene puesto aquí, lo tiene acá, allá, en cualquier lugar lo va a utilizar. Yo cuando empecé con esto de la inteligencia artificial, cuando hace 2 años atrás que ChatGPT ya se hizo público, yo tengo una asignatura que se llama Tecnología e Innovación Educativa, que la hago con los estudiantes de la carrera, y esa asignatura tiene como objeto de estudio que ellos elaboran un conjunto de medios, recursos, un podcast, un video, hacen un juego en línea, hacen un mapa conceptual, hacen una presentación, hacen, bueno, otros medios más que ahora no recuerdo, una infografía también. ¿Y qué siempre nos pasaba? Que ellos lo hacían según sus gustos, porque para mí lo más importante era el diseño, cómo lo elaboraban ese medio, y no tanto el contenido, se lo podían inventar lo que fuera. Cuando descubrí ChatGPT ahí en los últimos días de noviembre del 2022, cuando se hizo público, dije, no, este va a ser el cambio total en mi materia. Entonces, ¿qué le digo ahora a los estudiantes? Desde el primer día, cuando nadie conocía de ChatGPT, cuando ninguno de ellos conocía, le dije, lo que vamos a hacer es, se van a convertir en emprendedores. Mi materia no tiene nada que ver con emprendedurismo, pero le dije, ustedes van a crear un emprendimiento personal del tema que más le guste, y todos los medios, el video, el mapa, la infografía, la presentación, el podcast, el juego en línea, todo tiene que estar relacionado con su emprendimiento. Y mira, me sorprendí que había chicos que tenían sus emprendimientos personales ya tenían, y algunos de ellos me dijeron, bueno, ahora con esto, ¿y cómo lo hago? Digo, eso lo vamos a aprender en la materia. Y así empezaron los chicos a trabajar en sus propios emprendimientos o en inventarse sus emprendimientos de comida, de esto, de lo otro, y que fuera su imaginación la que volara. Ahora, todos tenían que usar la inteligencia artificial. La tenían que usar poniéndole, por supuesto, la parte humana. Incluso hicimos, y lo sigo haciendo, un contrato entre el profesor y el estudiante, en el cual ellos se comprometen a utilizar de manera ética, no solo en mis materias, sino en otras materias también, los resultados del trabajo con las herramientas de inteligencia artificial. Y cada mes, cada semestre, porque la materia es por semestre, yo siempre hago la misma encuesta de entrada y de salida. Cómo utiliza, qué herramientas utiliza. Al principio era 0, ya ahora utilizan más herramientas, como es lógico, pero siempre le pregunto, de todos los contenidos de la materia, ¿cuál es el que más te gustó? Y siempre dicen el emprendimiento personal, porque es la sumatoria de todo para ver el sentido de cómo utilizar la inteligencia artificial. Y realmente a mí me satisface muchísimo con ellos, porque
se inventan cosas y después cuando exponen su emprendimiento, el semestre pasado, recuerdo, habían unos emprendimientos que eran de comida, aunque eran falsos, pero hay una que se inventó unas donas chiquiticas, la otra se inventó unas hamburguesas chiquiticas, había otra que tenía un emprendimiento y dijo, bueno, pues ahora los que hagan este juego, porque aprenden a hacer un juego en línea, el primer ganador se lleva este premio. Y entonces, eso que uno ni siquiera se lo imaginaba, es gracias hoy en día al empleo de todo este conjunto de recursos, entre ellos, por supuesto, la inteligencia artificial. Y esto finalmente genera aprendizajes significativos. Los mismos jóvenes lo avalan y se dan cuenta de las posibilidades y de las opciones de cómo poder integrar todo hacia un interés en este momento a lo mejor ficticio, pero que el día de mañana podría no serlo, ¿no? Porque se abre una Claro, claro. ventanita que se puede convertir en una gran puerta. Qué interesante, doctor. Bueno, pues creo que ya no lo he ido respondiendo un poquito, pero si pudiéramos irlo estableciendo como no sé, a lo mejor como un check, como una serie de pasitos. ¿Qué papel cree usted que juegan las plataformas digitales en la transformación de la enseñanza universitaria? Bueno, en primer lugar, habría que decir lo siguiente. Las plataformas digitales, tenemos dos formas de usarlas. El que es solamente usando la plataforma, lo que se le llama a distancia, y los que utilizan la plataforma, como hago yo, por ejemplo, en mi universidad, para desarrollar un grupo de materiales y contenidos. Yo creo que en primer lugar son indispensables, es decir, hay que utilizarlas. Si es a distancia, ya eso está más que justificado porque, bueno, está claro. Pero si es en este aprendizaje que tenemos, el blended learning, como algunos le llaman también, si lo vamos a ver desde ese punto de vista, es necesaria utilizarla, es necesaria emplearla. Yo creo que, pero emplearla no como almacén, no, sino precisamente, por ejemplo, yo todas las actividades evaluativas que ellos tienen, ellos preparan sus podcasts y aunque nosotros los escuchamos, pero los suben al aula para que todos los escuchen y ahí es donde hacemos la calificación. Ellos hacen su infografía y quizás no todos, yo les digo, bueno, a ver, muestren una y otra porque todas las demás están en el aula. Entonces, el aula también me ayuda a ahorrar tiempo, porque eso es importantísimo, ahorrar tiempo. En vez de perder una clase para que todos muestren la infografía. Yo selecciono algunos y digo, a ver tú, ustedes, ¿quién la quiere mostrar? No, yo quiero mostrar la mía. Bueno, muéstrala inmediatamente y después seguimos con otro contenido. Entonces, yo le veo por ese lado un ahorro de tiempo. Le veo por ese lado también un factor importantísimo que es la responsabilidad del estudiante, porque en las plataformas tú dices, esto va en esta semana o va en estos 15 días. Después de estos 15 días no hay forma. Ahí también hay una responsabilidad del estudiante que aunque sea en la educación superior, también hay que contribuir a formarla, a formarla. La responsabilidad, la motivación, el interés, la novedad, porque cuando tú usas esa plataforma, aunque ya lleven años usándola, pero si la utilizas de una forma diferente, más coherente con lo que se está planteando, hay una novedad. Hay una seguridad en el aprendizaje del estudiante porque él sabe que esa información la está colocando ahí y él puede ver también la información de los otros compañeros para comparar su propio recurso. Y yo siempre suelo decir que la sumatoria de todos estos elementos favorece un elemento clave que es la intensificación del aprendizaje. Hacer el aprendizaje más intenso significa que sea más acorde con las necesidades del estudiante, donde el tiempo juegue un factor importantísimo, donde el pensamiento crítico del estudiante también sea un elemento clave como tal y más hoy con todo lo que comentamos de la inteligencia artificial. Y en el caso de los medios, hay dos cosas fundamentales. En muchas ocasiones, lo que más se comenta es el lado negativo del medio.
y se olvida el lado positivo. Y es porque, y esto es una observación que siempre le hago a los profesores, nos cuesta trabajo movernos de nuestra zona de confort. Por muchas razones, por muchas razones, tiempo, interés, parte económica, motivación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es un aspecto que también los profesores tenemos que tomar en cuenta, porque los profesores somos arquitectos del conocimiento. Nosotros ayudamos a construir el conocimiento del estudiante, pero además nosotros somos escultores morales, ayudamos a esculpir la moral de nuestros estudiantes y somos además enriquecedores del alma. Es decir, los profesores enriquecemos el alma del estudiante, no importa en el último semestre como trabajo con los míos o los que trabajan en primer grado. Nosotros somos esos arquitectos y esos enriquecedores del alma. Tremenda chamba para el docente, ¿no? O sea, híjole, el significado o el resignificado del papel docente, ¿no? Más aún donde hoy en día, donde el conocimiento está mucho más accesible para los estudiantes y entonces, pues nuestro papel sea reformulado justamente como lo hizo y lo ha dicho de manera preciosa, ¿no? Arquitectos del conocimiento, escultores morales y enriquecedores del alma, o sea, es decir, están en nuestras manos estas personas que siguen en un proceso formativo, no nada más para convertirlos en profesionistas, sino para recordar, pues, que son seres humanos y como tal deben de responder ante la sociedad. ¿Qué papel, doctor? ¿Qué papel nos encomienda en esta Claro plática? que sí. Doctor, bueno, hace un ratito hablaba justamente de estos enfoques como el Blended Learning, por favor. Y por ejemplo, también hablaba acerca de la responsabilidad del estudiante, pues también de su propio conocimiento. Y entonces pienso yo, por ejemplo, en este enfoque del aula invertida, donde la responsabilidad también es fuerte para el estudiante, porque habla un poquito de tengo que establecer un espacio para este aprendizaje, independientemente de si después en el aula lo reafirmamos o lo trabajamos a través de otras metodologías, otros casos. ¿Qué resultados ha observado usted justamente con este enfoque? Yo creo que el enfoque del aula invertida, no sé, últimamente creo que todo gira sobre la inteligencia artificial y creo que se ha perdido un poco este enfoque del aula invertida. Pero es que quizás el aula invertida, aunque no le diéramos ese nombre, aunque no se le diera ese nombre, mejor dicho, siempre se vino realizando porque los profesores daban tareas a los estudiantes para que las realizaran en su casa o en donde fuera, y como quiera que sea, se realizaban algunas. Este enfoque, y me parece fantástico, e incluso te hago una anécdota, hace unos 10 años, yo creo, con mis estudiantes, y siempre para mí mis estudiantes son el elemento que me motiva a innovar, porque si no, no haría nada con ellos, y además yo les exijo, y ahí es una competencia como tal. Y se nos había ocurrido la idea hace unos 10 años atrás de hacer lo que se llama un WOC, WOOC, que es WhatsApp Open Online Course. Es decir, fue hacer un curso a través de WhatsApp. Hace 10 años WhatsApp tenía solamente 50 personas en los grupos, no se podía enviar video, ni audio, ni mucho menos, pero ahí nos atrevimos, hicimos y creamos también una metodología para eso. E hicimos una cosa alocadísima, que fue hacer un sistema de walk sobre la clase invertida. Hicimos ¿cuántas sesiones? 2 semanas y media, 4 veces a la semana que enviábamos por WhatsApp en un horario fijo las cápsulas sobre la clase invertida. Y si no me equivoco, participaron cerca de 300 personas, así te podrás imaginar la cantidad de grupos de WhatsApp que tuvimos que hacer. Y en
en la encuesta inicial que le pedimos a las personas, casi nadie conocía el concepto del aula invertida. Y después de ese curso a través de WhatsApp, muchísimas personas me decían, pero ¿y cómo yo no conocía esto? Y bueno, no importa, como yo tampoco lo conozco. Y ahí nos atrevimos, y hay muchas personas que después me han escrito y me han dicho, óyeme, hice esto, ¿qué te parece? Entonces, yo creo que este concepto de la clase invertida, a lo mejor hoy habrá que rescatarlo, porque estamos hoy muy metidos dentro de la inteligencia artificial, y si tú pones ahora en las palabras clave en Google, clase invertida estará en el lugar por ahí abajo, lejísimo, seguro. No, ya nadie habla de la clase invertida. Y yo me pregunto, hoy con la inteligencia artificial, la clase invertida tiene un mayor valor, porque el estudiante en donde sea accede a estos recursos de inteligencia artificial y los está trabajando. Solo que la metodología es la que tenemos que conservar, ¿no? Para trabajarlo. Pero para mí que la clase invertida hoy debería tener un segundo aire, volver nuevamente, y creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que volverla a rescatar, porque de eso, como te dije, ya no se habla. Hablamos nosotros hace 12 años o 10 años, no recuerdo bien, de una locura que fue ese WOP de la clase invertida, y bueno, para mí fue fantástico, como todas estas aventuras y locuras que hacemos con nuestros estudiantes. Estoy de acuerdo con usted, creo que estos enfoques como el aula invertida tienen muchísimo potencial en el trabajo y que nos ayudaría incluso a visualizar el proceso educativo de una manera diferente, ¿no? Tanto a los alumnos, pero también a nosotros como docentes, nos haría repensar cómo establecer este proceso. Ay, doctor, pues estamos llegando a la recta final. No quiero dejarlo ir, no quiero dejarlo ir. Pero quiero ser muy respetuosa con los tiempos que acordamos. Entonces, pues me gustaría que pudiéramos ir cerrando con qué cambios recomendaría justamente para todos estos docentes, para que adopten una mentalidad pues más ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, especialmente en relación a la incorporación y el uso de tecnologías educativas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Mira, repito, perder el miedo. Olvidarnos que si tenemos esta edad o esta otra y que yo no puedo hacer eso, no hay edad para aprender, no hay edad para usar los medios, no hay edad, no hay edad para desarrollar las habilidades digitales que muchísimos las tienen. Y yo creo que con la inteligencia artificial esto es mucho más fácil. Yo se me ocurre una idea y voy a un bot y le digo, créame una imagen que sea así, así y así. Yo sería incapaz de dibujar eso, pero el bot me crea la imagen y digo, oye, fantástico, eso es lo que yo estaba pensando. Pero vamos a hacerle esto otro y vamos a hacerle esto otro. Y te conviertes en pintor, vamos a ponerlo entre comillas. La inteligencia artificial nos ayuda a aquellas personas que dicen, no, yo no tengo la habilidad para hacer esto. No importa, deja que te lo ayude la inteligencia artificial. Entonces, mi mensaje siempre sigue siendo, perder el miedo. La tecnología está ahí. Y tú decías ahorita subirse al barco. Yo siempre digo que la tecnología es como un tanque de guerra. Avanza, aplasta y arrasa. Y para que no te aplasten y no te arrase, tienes que subirte al tanque. Totalmente. Si nosotros en algún momento decimos, bueno, voy a despertar y esto va a desaparecer y mi vida va a regresar a la normalidad y ya no me van a exigir que me suba al mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial y lo que venga, pues es irreal, ¿no? Está aquí, no se va a detener, esto va a seguir evolucionando y pues tenemos que ser aptos y estar capacitados para poder afrontarlo, porque aparte, bueno, nuestros estudiantes están
mucho más a veces informados al respecto que nosotros. Ellos ya le mueven, nos dan 3 vueltas y nosotros todavía estamos con palitos 1 y palitos 2. Pero no Exacto. importa, el chiste es seguir creciendo y seguir adentrándonos en este mundo para asumirlo como algo que es una realidad, que es parte del proceso educativo y que pues lo tenemos que abrazar. Doctor, le agradezco verdaderamente esta plática tan enriquecedora, tan deliciosa. La he disfrutado muchísimo. Gracias por aceptar ser parte de esta edición de Tecnotrend. No, no, las gracias a ustedes y bueno, como siempre, ahí pueden contar conmigo, pueden contar con cualquier tipo de actividad de esta índole. Vamos a promover en el mes de noviembre un MOOC, un curso masivo abierto y en línea, y se lo vamos a hacer llegar a nuestro amigo Enrique, que además va a formar parte del plantel. Vamos a hacer un curso masivo abierto y en línea, y mira, lo vamos a hacer en Facebook. Wow, No, no, yo no quiero otra plataforma que no sea Facebook. qué Y maravilla. es vinculado al campo precisamente del empleo de la inteligencia artificial para los docentes, para los profesores. Así que están invitados ustedes, les pasaremos todos los enlaces y bueno, muchas gracias y que bueno, nos seguiremos y a lo mejor en un futuro iré de nuevo por Guanajuato, que me encanta. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos, doctor, y con comida muy propia de nosotros para que se quede más tiempo. Y estamos pendientes, por supuesto, de este curso donde, bueno, ya más que nos vamos a empezar a anotar en cuanto sea posible para poder ser parte de eso y seguir pues adaptándonos, actualizándonos y siendo parte de este maravilloso mundo de la educación. Doctor Carlos Bravo Reyes, muchísimas gracias nuevamente por ser parte de Tecnotren y a ustedes, amigos, gracias por compartir con nosotros este espacio de entrevista.